Ya, otro minutillo por ahí. Vale. Hola. Hola. A las 6. Bueno, afortunadamente no llueve, que ya es algo. No vemos a la caballería tampoco. No hay tanques, hay cámaras. Muy bien. Venga, ven para acá. Derecha. Venga. Bueno, este es nuestro 5º aniversario. Parece mentira, pero ya han pasado 5 años. Qué bien. Y aquí seguimos. Voy a leeros un cortito manifiesto que me ha pasado Loren. Manifiesto 15M 2016. La lucha sin fronteras es el único camino. Tras 5 años viviendo el 15M en nuestras plazas, recibimos en las movilizaciones francesas el aliento que nos hará imparables. Francia suma como nosotras ya sumamos y otras ya lo hicieron, y como esperamos se siga haciendo en todo el mundo. Este 15 de mayo de 2016 celebramos mucho más que nuestro 5º aniversario. Celebramos que estamos en pie, recorriendo el camino, que la lucha sigue y será anticapitalista, feminista, ecologista, apartidista, horizontal y global. En este año hemos logrado muchas cosas tejiendo nuestras redes. Nunca hemos desmontado... Gracias. Hemos desmontado sus mentiras y puesto contra las cuerdas a los banqueros y a sus leyes mordaza. Hemos salido a la calle y hemos liberado más espacios, parado más desahucios, pero sobre todo hemos seguido sembrando solidaridad y apoyo mutuo para poder lograr muchas más cosas. Este mayo de 2016 estaremos en las plazas de todo el mundo y a partir de ahí todo puede hacerse. Gracias. De este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Bueno, aquí como veis tenemos un teatrillo con mis compañeros de Economía Sol y bueno, os vamos a ir contando a través de toda la mañana varias cositas que son por un lado explicativas, por otro divertidas y son cortitas. Entonces la primera, tengo que mirarla, lo sé, la primera vamos a hablar de la ILP, pero claro, ¿qué opina sobre todo el capital, los antiecologistas, los antifeministas de la ILP? Entonces, vamos a ver qué opina el lobo. ¿Pero qué es eso de la ILP? La I viene de iniciativa. La E de legislativa. Y la P de popular. Iniciativa, legislativa, popular. ¿Eso quiere decir que el pueblo puede dar ideas para que se hagan leyes? Pues claro, lo que pasa es que el pueblo, o sea, nosotros, nos hemos acostumbrado a que nos lo den todo hecho cuando nosotros podríamos ocuparnos más de las cosas que nos afectan. De lo que es común, de lo que es de todos. Tenemos que tomar la iniciativa. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Primero hay que proponer algo a todos. Exponerlo, redactarlo. Se recogen firmas, se llevan al Parlamento, los parlamentarios le dan la forma preceptiva y se somete a referéndum. Y se podría proponer ILPs sobre todas las cosas.
derechos humanos. ¿Y si esa ILP saliera aprobada? ¿Se convertiría en ley? ¡Sí! ¡Y sería vinculante! Oye, pues es un buen método de participación. Podríamos aplicarlo a ayuntamientos, comunidades... ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! Muy bien. Ha quedado clarito, ¿no? ILP. El lobo ya lo sabía. Era retórica la pregunta. Y ahora creo que Pedro os va a contaros algo. Ah, Lore. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Parecerá un poco extraño, ¿no? Bueno, feliz aniversario. Parecerá un poco extraño que tengamos una reivindicación este año que se ha escogido como la iniciativa legislativa popular, ¿no? Que parece tan poquita cosa, ¿no? Para un movimiento que aspira a todo. Para un movimiento que aspira a todo, parece que la iniciativa legislativa popular... Vale, gracias. Es una cosa un poco pequeña, ¿no? Sin embargo, bueno, tengo que explicarlo. El 13 de noviembre, si os acordáis, hubo una movilización antes de las elecciones, en la que se reunieron unos 50 colectivos, movimientos sociales, y lo que hicieron fue recopilar cada uno 5 propuestas que tuviera cada uno para presentar a los partidos políticos para que las recogieran en el programa. Los movimientos sociales pues hicieron 5 propuestas, las más importantes, las que ellos vieron que eran las más significativas de sus reivindicaciones, y se formó lo que se llamó las 5 de todas. No sé si lo recordáis, cada una decía pues la PAH, por ejemplo, la PA decía pues la dación en pago, todas las 5 reivindicaciones que teníamos importantes. Nosotros hicimos una recopilación de todas estas reivindicaciones, que claro, 50 movimientos pues eran bastantes, y vimos la forma en la que buscamos la forma en la que se podía hacer eso sin representantes. O sea, lo que decía esta opción era que los representantes lo hagan y si no lo hacen no se les vota. Nosotros vimos todas estas opciones. Vale, gracias, asesoramiento. Muy bien. Nosotros vimos todas estas opciones y vimos la forma en la que se puede hacer prescindiendo de representantes, es decir, sin que tengan que hacerlo los partidos, incorporarlo a sus programas. Esto era mediante iniciativa legislativa popular, mediante otro tipo de modalidades que se pueden hacer las cosas desde abajo, lo que llamamos las libertades políticas. Una reforma constitucional, iniciativa a la reforma constitucional, una iniciativa de referéndum vinculante, por ejemplo, para derogar las leyes Mordaza, para todo esto, haciéndolo desde abajo. Y resulta que la ILP figuraba en prácticamente el 80% de las reivindicaciones, es decir, la ILP, por eso la llamamos la llave de todas las luchas. Resulta que mediante iniciativa legislativa popular se puede organizar, como estoy diciendo, pues prácticamente la totalidad de las reivindicaciones de los movimientos sociales, y todo esto sin recurrir a representantes. O sea, no tienen que ser los representantes los que deroguen una ley Mordaza y la que hagan nada de estas cosas, porque ya las hacemos nosotros mediante iniciativa popular. Pero claro, esto no se va a poder hacer así ahora, porque la iniciativa legislativa popular está sujeta a un montón de restricciones en la actual legislación. Esto, por ejemplo, está prohibida para leyes fundamentales, para las leyes que se llaman orgánicas. Las leyes orgánicas son todas las leyes importantes. Estas leyes no se pueden modificar mediante iniciativa legislativa popular. También sucede que no lleva referéndum, es decir, si el gobierno no está de acuerdo con la ley, simplemente no la aprueba. Esto es otra restricción que tiene. Lo normal es que haya un referéndum si el gobierno no está de acuerdo y se voten las dos opciones. Y también sucede que la comisión promotora no puede defenderla en el Congreso, con lo cual se tergiversa, se hace lo que se quiera con él. Estas son las restricciones que pusieron los partidos políticos a esta libertad, porque figuraba, sin restricciones, figuraba en el borrador constitucional, y fueron los representantes los que la prohibieron en el Congreso. Un momento. Estaba diciendo que fueron los representantes los que prohibieron estas libertades que estaban en el borrador constitucional y las prohibieron en comisiones parlamentarias.
Es evidente por qué lo hicieron. Bueno, para instaurar lo que el totalitarismo de los partidos, en el que no se pueden tomar las decisiones desde abajo y todas las toman ellos. Es la situación en la que nos encontramos. Estas restricciones las pusieron además los partidos de izquierda, ¿no? Los partidos de derecha, pues más o menos estaban de acuerdo, pero los partidos de izquierda, motivados por una especie de pensando que no estamos maduros, como se suele decir, que la sociedad no estaba madura entonces para tomar decisiones por sí misma, tenían que ser tuteladas por los representantes, los que los representantes fueran los que hicieran todas las leyes. Pero bueno, llevamos 40 años de supuesta democracia y parece que todavía no estamos maduros, parece que todavía no se pueden levantar las restricciones a esta libertad, como de hecho estamos viendo, porque no figura en el programa de ninguno de los partidos políticos. Los partidos políticos lo que quieren es seguir legislando, seguir haciendo las normas sin interferencias. Hay que ver que lo que tendríamos, o sea, no tendríamos que tener en un sistema democrático miedo a la expresión popular, es evidente. O sea, no tendríamos que tener miedo a que tengamos poca madurez democrática, que ya la tendríamos que tener. Tendríamos que tener más miedo, más bien, a lo que ha estado pasando, lo que se puede llamar como la catástrofe legislativa que ha sido el parlamentarismo, el bipartidismo. Las leyes importantes en este país, las 4 o 5 leyes importantes que había que sacar, ya se sacaron en la transición, y a partir de entonces los partidos lo único que han estado haciendo cada legislatura es sacar leyes contra el partido anterior. Llevamos las legislaturas que llevemos y cada legislatura hemos tenido una ley de educación, por ejemplo. Se han modificado todo tipo de leyes, se modifican además para fastidiar al electorado del partido contrario y cosas así. Tenemos que sufrir todos estos cambios de leyes constantes que no conducen a nada y sin embargo parece ser que no estamos maduros para hacer nosotros, pues por ejemplo, una ley de educación. Una ley de educación, suponeos, pues que integrase a todos los colectivos, que se pudiera debatir hasta la saciedad lo que queremos hacer. Bueno, sería muy diferente a la que ellos puedan hacer y de hecho es el resultado que vemos. Un momento. Repite. Nosotros tenemos nuestra estrategia, más o menos, pero no queremos imponer ninguna, por supuesto, porque esto tiene que ser debatido por todos, ¿no? Y ver la forma en la que se puede implementar estas libertades políticas, que no es solamente la iniciativa legislativa popular. Nosotros nos centramos en ella porque, como digo, es la llave de todas las luchas para nosotros. Pero hay otras libertades que también son muy necesarias, como la reforma constitucional desde abajo, mediante iniciativa legislativa, o la iniciativa al referéndum vinculante, que también se prohibieron. Bien, pues esto es una cosa que además nosotros tenemos nuestras opciones, nuestras formas en las que se podría cambiar, una opción de reforma constitucional, pero no hace falta, porque ya hay una reforma constitucional ya en el Congreso que partió de un grupo de Asturias. Lo que hicieron fue una petición colectiva precisamente para reformar la Constitución, una reforma constitucional para volver al borrador constitucional en este sentido de las libertades políticas. Entonces esta reforma fue asumida por el Parlamento asturiano y la presentó al Parlamento español. Es decir, está ahora mismo en el Congreso para ser debatida por la próxima legislatura. Es decir, no hay que moverse mucho, eso está ahí y no tienen más que aprobarlo el próximo gobierno que venga o como sea, y sacarlo adelante como sea. Vamos a ver si lo hacen o no. Este cambio lo que hace es volver a la situación original, a lo que era el borrador constitucional, es decir, libera la iniciativa legislativa popular, solamente restringida, me parece que es por problemas presupuestarios, es decir, prácticamente sin restricciones. Por supuesto, sí que existen restricciones. Una iniciativa legislativa popular, como todas las libertades políticas, siempre están restringidas pues por el respeto a los derechos humanos, evidentemente, y los tratados internacionales. Es decir, no es un cajón sin fondo, están además restringidas en presupuesto. En su presupuesto deben estar restringidas porque si no, pues serían un instrumento de las multinacionales para imponer su punto de vista. Como digo, levanta las prevenciones a la iniciativa legislativa popular, también legisla el referéndum vinculante para que se pueda hacer mediante iniciativa popular y también la reforma constitucional. La reforma constitucional mediante iniciativa popular. Es decir, podríamos reformar la Constitución o hacer una nueva nosotros, trabajo aquí en las plazas, hablando, debatiendo entre nosotros y sacaríamos una nueva Constitución, se votaría por supuesto un referéndum y sería la nueva Constitución.
Esta es la forma que nosotros creemos que es la que nosotros tenemos que seguir. Porque bueno, solicitar las cosas a los de arriba, pues como decía, pues sin las 5 nuevos votos y tal, pues ya vemos el resultado. El resultado es que una vez tras otra no se cumplen, no se hacen las cosas que queremos hacer las personas. Las tenemos que hacer nosotros para que se cumplan. Esto es un problema que no es solamente de España, es bastante grande porque bueno, afecta a prácticamente todos los países. De hecho, ahora que se están levantando en Francia, una de las cosas que están reivindicando es una reforma constitucional. Ellos quieren hacer una reforma constitucional desde abajo. Eso también allí está prohibido. Está prohibida la iniciativa popular a la reforma constitucional. Es decir, tenemos que invitar a que esto se universalice. O sea, y en todos los países existan estas herramientas para que podamos tomar las decisiones desde abajo. Bueno, muchas gracias a todos, ya he terminado y eso, la lucha sin fronteras es el único camino y por la ILP sin restricciones, la llave de todas las luchas. Gracias, Gloria. Se puede, sí se puede, sí se puede. Bueno, una cosa, quiero preguntaros qué tal se oye. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien por ahí atrás? Bueno, le tengo que pedir a los oradores que no se acerquen tanto al micrófono cuando le ponen pasión, ¿eh? Que hagan como los cantantes, alejen un poquito el micrófono. Bueno, después de Loren, me dice Óscar que pare, pero completamente, o... Óscar. Un par de minutos, vale. Es que el técnico de sonido... Pasar el micro a la gente para que dijera cada uno una... Venga, ¿queréis decir algo a alguien? Mientras Óscar se pone... Venga, tú, que lo has pedido. Feliz 15M a todos y la lucha continúa. ¿Alguien quiere decir algo? Solo quería decir. ¿Te has dado cuenta que has pedido palabra para todos, para todos? Venga, hombre, por favor. Cortito. Cortito. La mayoría debemos de votar a aquellos que defiendan al pueblo y no de palabras, en hechos. ¿Por qué? Porque esos que dijeron que iban a dar un cambio hacia la sociedad, lo único que han hecho hacernos el mayor daño a la sociedad. Es más, nos han empeñado, nos han incluso asesinado a mucha gente, porque para mí los suicidios no son suicidios, son asesinatos, como aquel que dice lo contrario a lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque aquellos que se han suicidado han perdido hasta la esperanza en todo y no confiar incluso en muchos políticos que incluso a lo mejor son buenos y grandes oradores y grandes para cambiar este país, que hoy por hoy no se confía en ellos por el PP, el antiguo PSOE, UCD, Alianza Popular y un sinfín de gandules que han traído aquí la desesperación a muchas familias. Les han quitado el trabajo, les han empeñado, incluso quitándoles todo. Todavía siguen en una deuda a sabiendas que no pueden pagar. Incluso esperan que venga un mínimo. Venga. Claro que se puede, se puede y se debe luchar contra la tiranía de los gobiernos actuales y anteriores. Muchas gracias. Muchas veces, eso es. Bueno, Yo podía decir una cosilla pequeña. venga. Bueno, compañeros, vamos a ver, yo estuve en la 15M cuando el 15M, veo aquí menos gente, no pasa nada, estamos todos aquí, pero sí es verdad, quiero decir una cosa, que llega aquí a las 1:30, llega una marcha de Sánchez Gordillo y toda esta gente, vienen luchando por la libertad de voto. Por la libertad de boda lo vienen luchando. Llegarán a las 1:30 si nos quedamos aquí algunos, que nos queramos quedar, como yo por ejemplo, que encima estoy con la cámara,
encima estoy con la cámara, y intentaremos ser lo más posible y que el 15M se convierta en más gente. ¿Vale? ¡Salud, compañeros! ¡Sí se puede! ¡Sí se ¡Salud! ¡Sí se puede! ¡Sí se... Bueno, ahora tenemos y se debe, sí señor. Ahora tenemos otra pequeña representación de las economicos. Dicen que la deuda, o sea, lo que debe el Estado lo debemos nosotros y tenemos que pagarla. Vamos a ver qué dice el lobo de esto. La deuda es nuestra y tenemos que pagarlo. Veamos, en 2010 únicamente el 16% del total de la deuda española tenía como origen las administraciones públicas. El resto era deuda privada, forjada al calor de una burbuja inmobiliaria con la que habían acumulado escandalosos beneficios. Y mientras, los gobernantes acometían obras faraónicas a mayor media de promotores y constructores con los que corromperse. Y cuando estalla la burbuja, un Estado privado de ingresos regulares y corroído por la evasión fiscal comienza a endeudarse. Pero a pesar de ello, sí hubo dinero público para salvar a los mismos bancos que los metieron en la crisis. Así, claro, la deuda no hace más que crecer. Y ahora, aquellos que se beneficiaron con la deuda nos exigen sacrificios para dirigir todos los recursos posibles al pago de sus intereses. Pero ningún gobierno nos preguntó si estábamos de acuerdo con estas medidas, ni si aprobábamos los rescates bancarios. El pueblo tiene derecho a saber qué parte de la deuda es ilegítima y cuál no se puede y no se debe pagar. Otros países ya lo han hecho. De norte a sur, de este a oeste, de económicos, desmontando mentiras. Bueno, ahora va a hablarnos Stop Spolio. Bueno, buenos días a todos. Gracias por existir dentro de la calle y salir a la calle otro día más. Hacemos hoy 5 años de lucha, 5 años en los que hay gente que ha empezado hace un año, gente que empieza hoy y gente que empezó hace 4 años. Estamos aquí pues para salir a la calle y poder defendernos de lo que no queremos que nos pase, ¿no? Desde arriba. Stop Spolio es una lucha que ha sido la lucha que engloba a los pueblos de la península y es una lucha que va más allá de su primer objetivo, que era que el gobierno no nos quitara las tierras y lo vendiera o especulara con ellas. Entonces ahora nuestro objetivo es que exista un autogobierno, que nos podamos gobernar entre todos. Esto viene del Concejo. El Concejo es la asamblea que tienen los vecinos de los pueblos y la forma de gobernarse. Y como creemos que es una forma, que es una libertad política auténtica, pues queremos sumarla a las otras libertades políticas que hemos venido a hacer hoy, junto con la ILP y el referéndum vinculante o el referéndum. Entonces, nosotros estamos a favor de que la democracia sea horizontal, de que nosotros como pueblo podamos opinar y decir lo que queremos, que sea vinculante lo que decimos, que nos organicemos como pueblo, pero que no exista un poder representativo por encima de nosotros. O sea, que digamos que la democracia representativa que hace, pues 40 años estuvo decidiéndose
como era, pues ahora ya no estamos de acuerdo de que queremos eso, porque eran unos partidos políticos que ni siquiera existen ahora. Y nos impusieron pues jefes de gobierno sin querer, o sea, sin poder opinarlo, y nos impusieron pues unos partidos políticos de la mano de personas que más que estar ahí para ayudar, parece que están ahí para entorpecer a la ciudadanía. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho un análisis. Hemos hecho este análisis, está en internet, podéis entrar en stopespolio.com. Hemos hecho un análisis entre la democracia representativa y la democracia horizontal. La democracia representativa dice que la soberanía reside en el pueblo, pero la ejercen realmente los representantes. Y en nuestra lucha decimos que el Concejo Abierto, que históricamente el Concejo Abierto lleva como 24 siglos, creemos, o sea, es el inicio de las relaciones humanas. Entonces, el Concejo Abierto la ejerce el pueblo, y realmente el pueblo puede decidir, ¿no? Y entonces, bueno, también vemos que la economía que se establece en estos concejos es comunitaria y es solidaria. Entonces tienen sistemas en los que comparten sus espacios, se llaman espacios comunales, y bueno, como también llevamos muchos años en la lucha, creemos que no solo tendrían que ser los espacios comunales los que ya existen, que son muchos bienes los que tenemos, sino que se amplíe. Entonces eso significa que lo que queremos es que los bienes públicos pasen a ser comunales. También queremos que se haga un store de todos los bienes públicos que existen actualmente, de herencias que por ejemplo reciben de las personas, o todos los bienes que existan, que nos lo enseñen en una lista, y que a partir de ahí nosotros podamos decidir si queremos utilizarlo, no que lo gestionen ellos. También queremos hacer que la Iglesia pueda decirnos qué espacios públicos tiene, porque es una vergüenza que todavía aún hoy esa gente que cree que estar en el poder y ser la religión de todos tenga espacios y siga teniendo cada día espacios, ampliándose su largo patrimonio para nada, o sea, para gente que no hace nada, que nos quitan las casas, nos quitan las tierras, nos quitan todo para nada, para no hacer nada, y encima quitarnos el dinero con sus impuestos. La Iglesia debe de irse al cuerno y que se queden ellos en las capillas rezando. ¿Por qué? Porque los templos de que dicen de Dios, para mí no son de Dios. Reivindicamos y proponemos un consejo social permanente en la plaza. Venir a la plaza. Agradezco a nuestro linaje ancestral por establecer el Consejo y la Asamblea como forma de organización social. Ellos están presentes en nuestra sangre. Recuperar la reunión en las plazas. Que el lugar de la movilización social sea en la calle, no en las instituciones. ¿Colonia qué? Colonia Montajón. Comandante. ¿Quién vive allí? Vale, viven, que lo vienen para hacer más espacio a Pablo Iglesias y Íñigo viven. Tenemos mecanismos existentes ya donde la participación ciudadana existe. Por ejemplo, es en las AMPAs, donde los padres en comunidad, en asamblea, deciden lo que quieren. También tenemos las comunidades de regantes, tenemos los concejos, las juntas vecinales. Nuestra idea es conseguir que el pueblo pueda hablar, que pueda decidir, que tome sus decisiones, que si tiene necesidades que las pida, que hable en la plaza, decida por su propia autonomía, que no haya nadie que tenga el poder sobre él. Y sobre todo queremos hacer una matriz constitucional, que es un proyecto entre política a corto plazo y Stop Expolio, que significa... Vi una bolsa, no sé de quién era. Yo le iba a decir para ponerla debajo de la... ¡Sí se puede! 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 ¡Y se debe! Queremos matriz constitucional para decidir
las cosas, decidir hacer una constitución desde el pueblo horizontal, una constitución en que todo el mundo participe, todo el mundo diga lo que quiere y tenga como referencias que sea participativa, que sea global, que no solo sea para la península ibérica, sino sea una constitución para todo el planeta y que a partir de ahí cada pueblo se organice, que cada pueblo decida lo que quiere para su ciudad o para donde vive y que tenga como mínimos que respetemos el planeta, que si no, ellos no vamos a tener lo que queremos. Entonces, desde aquí también os pido, como estamos aquí hoy congregados para celebrar el 15M, pues que si podéis participar o queréis participar, pues estamos en eso, en política a corto plazo y en Stop Expolio pendientes de gente que quiera hacer esta herramienta para poder hacer esta constitución matriz. ¡Libertad, Sabódalo! ¡Libertad! La ley Mordaza es una amenaza. La ley Mordaza es ilegal. La ley Mordaza es una amenaza. La ley Mordaza es una amenaza. En los consejos abiertos existían la justicia pedánea y esto eran los jueces de paz. Estos eran personas que decían a las personas que no participaban dentro de la sociedad, les decían lo que tenían que hacer, pues a lo mejor le imponían algún tipo de multa. Y al final los consejos abiertos se formaban las propias leyes, o sea, no hacía falta, bueno, pues como es ahora, que 20 personas estén decidiendo por nosotros lo que tenemos que hacer. La soberanía no está en el pueblo, o sea, llevamos pues 2 siglos sin tener la soberanía en el pueblo y el 15M pues pretende como mínimo poder participar en esa soberanía. Si nosotros podemos participar, si nosotros podemos hacer algo, tenemos que hacerlo, es el momento, no podemos quedarnos como si no vamos a poder hacer y esperar a otras nuevas elecciones, esperar a otras personas que decidan por nosotros y otras personas que solo piensen en ellos y en tener a los mercados contentos y nosotros fuera de la sociedad. Eso le va a pillar a todos, incluso a los que se han vendido. Le va a pillar, eso es lo que Bueno, pues entonces eso, hemos venido para proteger nuestro patrimonio, nuestros bienes, hacer que nosotros podamos participar. No queremos poder representativo, queremos democracia horizontal, queremos referéndums, queremos ILPs, queremos poder empoderarnos más que poder y queremos que entre nosotros podamos hacer que esta sociedad avance y evolucione. Muchas gracias, Stop Desahucio. Quiere hablar Teresa. Bueno, simplemente quería decir que estoy encantada que una compañera del 15M hable de los consejos abiertos rurales y del mundo rural. El mundo rural lo están expoliando precisamente para que caiga en manos del fracking y para que caiga en manos de los monsantos que nos envenenan. Entonces, hay que apoyar los consejos abiertos, que es una de las instituciones más antiguas y mejor gestionadas del mundo, porque no hay derecho a que cayendo en manos de las multinacionales esos campos, al agricultor y al que nos provee de alimentos le paguen a 15 céntimos 15 kilos de zanahorias y nos los vendan a nosotros a 3 euros. Apoyemos el mundo rural y sus instituciones seculares como los consejos vecinales abiertos. Porque llegarán mandadas con el cambio climático y podremos prescindir de los videojuegos, pero no de los tomates ni del agua, que deben gestionarse comunalmente. Bien. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Bueno, el problema es que nos dicen que no hay trabajo. Ah, ¿no? No hay trabajo. Dicen, ¿cuántos estáis parados de los que estáis aquí? ¿Qué les interesa a ellos? Todos tenéis tu rojo, ¿eh? Vaya reunión de privilegiados. ¡Qué barbaridad! No me lo creo.
Bueno, ahora vamos a ver lo que las economíacas luego, ¿qué es? Vale, me toca el terrible papel de moderar, ¿me entendéis, verdad? A mí me gustaría que habláramos todos, pero para que vaya fluido vamos a tratar de ir repartiendo todo esto. Ahora estábamos hablando del trabajo, a ver lo que tienen que decir los economíacas de esto del trabajo, porque el lobo asegura que no hay trabajo. ¿No hay trabajo? ¿Cómo que no hay trabajo? Hay miles de cosas que hacer. Necesitamos más médicos, ¿Y maestros? ¿Investigadores? cuidadores y otros servicios públicos. Hay también muchas necesidades materiales que satisfacer en las zonas más empobrecidas del planeta. Hay que considerar trabajo todo lo que hacemos los humanos para satisfacer nuestras necesidades reales. Ah, y hay una actividad importantísima, el cuidado de las cosas y las personas. Lo que no hay es trabajo asalariado si este depende de que lo promueva quien solo piensa en su beneficio. Y a esos patronos les interesa que haya mucho paro para tener así un ejército de reserva. Y que los trabajadores se encuentren presionados a rebajar sus salarios y a renunciar a sus derechos. Y si la ciencia y la tecnología permiten producir mucho más con menos personas, lo lógico es repartir ese trabajo. No se puede defender una sociedad en la que unos sufren jornadas extenuantes que no les permiten conciliarlas con su vida personal, mientras otros sufren las consecuencias del paro. Por eso, hoy debería haber ya una jornada de 25 horas. De norte a sur, de este a oeste, de económicos, desmontando mentiras. Bien, 25 horas, qué interesante. Creo que alguien va a hablar de esto, pero la verdad es que estamos tan bien organizados que ni siquiera sé quién es. Manolo, el propio Manolo. Venga, adelante. Bueno, el grupo de economía hicimos bastantes aportaciones, que tanto decían que solamente estábamos para protestar, hicimos muchas aportaciones. Yo creo que una de las más importantes fue proponer, que creo que va a ser una de las luchas más importantes en los próximos decenios, proponer una sustancial, una drástica reducción del tiempo de trabajo, y vamos a explicar por qué. Primero hay que dejar claro lo que es el trabajo, porque el trabajo no es una mercancía que este sistema plantea como una ley de oferta y la demanda, que naturalmente les lleva a intentar pagar cada vez menos por ese factor, como si fuera un factor más, que es el factor trabajo. El trabajo ha sido a lo largo de la historia la capacidad de los seres humanos de producir cosas, en definitiva, hacer actividades que sean al servicio de la sociedad, cada uno con sus habilidades, con sus capacidades, mediante el trabajo físico o intelectual. Y lo que tradicionalmente venían diciendo tan los clásicos, incluso marxistas, pero anteriormente también, es que si vais a ver todo lo que nos rodea, esa cámara, nuestra ropa, etcétera, al final solamente se resume en naturaleza y el trabajo de los seres humanos para modificarla. Desde los procesos de extracción a cualquier proceso de transformación que al final termina derivando en todo lo que nos rodea y de los servicios y de los bienes que tenemos. Pero incluso el capital no es el dinero no es más que una convención para transaccionar las cosas. El capital, es decir, las máquinas, son lo mismo también. ¿Qué significa eso? Significa que la naturaleza es lo importante y el factor ecológico es determinante en todas las nuevas luchas, que no estaba precisamente como concepto tan importante en las antiguas concepciones marxistas incluso, en la naturaleza. Y luego el factor trabajo. Tenemos que dignificar
tenemos que poner en valor que no son los emprendedores, que no son los capitalistas que en definitiva se sirven de ese producto, sino que nosotros somos los trabajadores. Y no porque el trabajo sea un bien escaso, porque hay muchas cosas que hacer, porque hay mucho que atender, porque hay mucho que salvar en definitiva de la naturaleza, porque hay muchas actividades todavía que son necesarias y que se abandonan porque precisamente el trabajo solamente está sometido a la ley del mercado y solamente actúa, por tanto, el capitalista allí donde va a tener beneficio. Y hay cantidad de actividades que no tienen beneficio y que son tanto o más importantes para los seres humanos. Y desde luego, una de esas actividades, por ejemplo, es lo que se llama trabajo reproductivo o trabajo de cuidados. Nosotros desde que somos niños, luego cuando somos ancianos, una buena parte de nuestra vida necesitamos el trabajo de cuidados. Y ese trabajo de cuidados, como no está en el mercado, no se valora. Y eso ha llevado también a la marginación de la mujer, que se ha dedicado fundamentalmente, o que han dedicado los machistas, las sociedades machistas en definitiva, a arrinconar, invisibilizando ese trabajo de la mujer, pero que cuando nosotros planteamos la reducción del tiempo de trabajo, lo que estamos planteando fundamentalmente es la posibilidad precisamente de repartir el trabajo asalariado para que dé tiempo a tener y a que todos nos repartamos el trabajo no asalariado, ese trabajo de cuidado. Por tanto, una vez planteado qué es el trabajo, no voy a extenderme naturalmente en lo que ha sido a lo largo de la historia, en diversas épocas, quede claro que el trabajo, en la medida en que hay clases, siempre ha habido clases superiores que se han apropiado de aquellos trabajos más gratificantes, menos penosos, y precisamente aquellos trabajos penosos que en sociedades primitivas precisamente son los que hay que repartir porque a nadie le interesan, esos trabajos son los que nos dan a nosotros, son los que antiguamente se entregaban a los esclavos. Por eso es por lo que de alguna manera el trabajo asalariado en este sistema es en definitiva también, y podemos decirlo claramente, es un trabajo esclavo. Vamos a hablar del tiempo de trabajo. Pues el tiempo de trabajo tiene que ver con dos cosas. Primero, con la cuestión personal, como ya he dicho, de la necesidad de repartir el trabajo entre todos. Y segundo, con la propia situación del planeta. En estos momentos el desarrollo tan brutal de las fuerzas productivas, de la ciencia y de la tecnología aplicado a la producción de bienes y de servicios, es de tal nivel que es perfectamente posible atender suficientemente todas las necesidades de la población del planeta con mucha menos cantidad de trabajo. ¿Os imagináis lo que puede ser continentes enteros, países que en estos momentos están marginados de la capacidad de producción, que tienen todo el derecho del mundo a participar en ese proceso, que de alguna manera en las sociedades privilegiadas, como en parte somos también cualquier país europeo, esos países tienen capacidad de producir? ¿Os imagináis consumiendo al mismo nivel de consumo energético y de despilfarro de materias? ¿Os imagináis toda esa gente en fábricas que son capaces de producir tornillos o cualquier bien de una manera suficiente para toda la humanidad? No es solamente China, son otros continentes que todavía no han despertado en ese camino. Por tanto, hay trabajo suficiente si se reparte, porque en realidad el desarrollo que ya Keynes dijo hace más de 80 años, que para estas fechas, y hablaba de 80 años después, que para estas fechas la jornada laboral sería de 15 horas, analizando precisamente todo lo que yo he dicho. Y no es así. ¿Por qué? Porque el sistema prefiere un ejército de parados y tener a gente alienada trabajando 10 y 12 horas en el trabajo. Pero vamos nosotros a permitir eso. Vamos a permitir precisamente que el factor trabajo en ese mercado lamentable se degrade por la existencia de un ejército de parados. Luego, la lucha por el reparto de trabajo y por la reducción de la jornada laboral es una lucha profundamente revolucionaria. En lo personal, porque afecta a la vida y a la nueva sociedad que tenemos que defender entre todos, y en lo general, porque el planeta no permite el nivel de expolio de sus recursos que hay en estos momentos con un ser humano que es capaz de incidir en esos procesos de transformación de la naturaleza, generando tal cantidad de residuos, etcétera, como el que nos estamos encontrando. Bien, por tanto,
Yo antes he hablado de la capacidad que tiene el ser humano para producir bienes y servicios. No hay que poner ejemplos, todos los podéis tener en la cabeza. La diferencia entre 100 jornaleros segando o un señor en una máquina haciendo ese trabajo o cualquier otra actividad. Pero no solamente eso, es que en la realidad el sistema capitalista hoy, para preferir mantener un trabajo esclavo y mal remunerado, está despilfarrando recursos, despilfarrando incluso la propia tecnología, que muchas veces se emplea en cuestiones absolutamente banales y que no se emplea, aunque se está empleando, no se está empleando suficientemente en mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la gente. Sabéis también lo que significa, y habréis oído hablar de eso, lo que significa ¿cómo se llama eso? La obsolescencia programada. Es decir, que para mantener una sociedad de consumo, con los riesgos que todo eso lleva, como he explicado antes, se producen bienes pensados para no durar, para poder mantener esa alienación cultural que significa el consumo. El consumo, compañeros y compañeras, es la ideología fundamental. El consumo y la competencia. Esos dos factores son la esencia de la ideología del sistema que nos arrastra. Por tanto, nosotros proponemos efectivamente que se produzca ese reparto entre las tareas de todos los seres humanos, ese reparto de un trabajo que podríamos tener, ¿para qué? Para el ocio, para el amor, para la participación política, para todo, que prefieren en cualquier caso tenernos encerrados en una fábrica y luego salir para consumir para trabajar. Incluso algunos que se plantean modificar la sociedad con criterios keynesianos dicen: no, vamos a subir los salarios para que así la gente consume más y al consumir más hay más empleo. Esa dinámica tiene un fin. Tenemos que cambiar también el modo de entender la sociedad, el modo de entender nuestra vida. Si no, esto no tiene salida. Y hay mucha gente que no lo va a entender. Va a entender lo del corto plazo, lo de eso de que más salario para más consumo, para que eso determine trabajo, ¿para qué? Para más salario, para más consumo. Tenemos que romper eso de alguna manera. La reducción drástica del tiempo de trabajo es determinante. Y nosotros hacemos una propuesta que no quiere ser la lucha cotidiana que han tenido los trabajadores toda la vida. Está muy reciente el 1 de mayo, que conmemora precisamente una gran lucha de los trabajadores por reducir la jornada. Tendremos que hacer luchas de ese mismo tipo. Y nosotros lo que planteamos es una reducción drástica para poner en evidencia que no es solamente la hora que vayamos ganando de nuestra libertad y contra la explotación, sino que hay que hacer una reducción global en la que participen los poderes públicos mediante incentivos. Y hay una serie de medidas, las tenemos estudiadas, están colgadas en la página web donde están las propuestas de Economía Sol y son posibles. Lo único que hay que cambiar es el poder. Y el poder se cambia desde abajo y teniendo acceso al propio poder para hacer leyes que impidan la sobreexplotación que en estos momentos se está produciendo. Compañeros y compañeras, reduzcamos el tiempo de trabajo, batallemos en realidad por nuestra propia liberación y para adelante, que el 15M ha sido un ejemplo y en estos momentos tenemos que extender esa lucha a todos los que están también en luchas electorales y de todo tipo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Luchar contra eso! ¡Gandules! El 15M sigue. ¡Gandules! ¡Gandules esclavistas! Bueno, yo me llamo Antonio Virtú Casado, soy niño de la guerra, soy del 15M. Antes de nacer el 15M nosotros ya estábamos en Sol. El 15M se practicaba en Sol, venía a hacer discursos, a practicarlo. Yo ahora soy de Podemos, me he hecho de Podemos, soy del círculo de Leganés y yo pido el voto para Podemos. No, aquí no. Es que son partidistas. Ah, partidistas. Bueno, una cosa es partidista y otra es este es antipartidista. Esto es antipartidista. Pero como yo no lo soy... Apartidista. Bueno, yo soy apartidista. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Aquí no somos antipartidistas, por supuesto. Somos apartidistas. Somos inclusivos.
inclusivos, teniendo en cuenta quién se quiere incluir, claro. Explica lo que es apartidismo. No voy a explicar eso. Luchar contra la tiranía y contra... Bueno. Y tenemos que estar todos. Al final pueden hablar. Mira, os sugiero una cosa, pedirle a Ana turno de palabra y al final hablamos y hacemos un debate. Pero queríamos que esto tuviera una cierta fluidez y si tú me preguntas estaría encantado en contestarte, porque además no es difícil. Pero es que luego otro me va a preguntar otra cosa, entonces rompemos el ritmo. Lo dejamos para el final, ¿os parece? ¿Para el final? Vale, entonces ahora vamos a hablar de los bancos. Los bancos. ¿Son solventes los bancos? Vamos a ver qué dice el lobo. ¿Los bancos son solventes? No. Depende de la confianza de los impositores, de que no quieran sacar sus depósitos a la vez. Por tanto, están basados en la confianza en su solvencia. Cualquier número o campaña de desprestigio puede hundir a una entidad. Para minimizar esto, algunos bancos pueden colaborar para garantizarse entre sí la liquidez necesaria. También se establecen por los poderes públicos normas como el Fondo de Garantía de Depósitos, que reduce el miedo de los depositantes. Y por eso es tan grave que hoy no exista ese fondo, porque el gobierno lo ha gastado para facilitar a los bancos la compra de las cajas. Todo lo anterior es insuficiente, sobre todo si los banqueros, en su ambición por la competencia, se saltan todas las prudencias, prestando más de lo permitido y con un alto riesgo de morosidad. Si en última instancia la necesidad de respaldo es alta, recurren al Estado, como ahora está ocurriendo. Entonces, si nosotros los pagamos y los respaldamos, pues que los bancos sean nuestros. ¡Bravo! De norte a sur, de este a oeste, y con los chicos desmontando mentiras. Bueno, ahora va a hablar alguien que no sé quién es. Bueno, venga. Hola, buenos días. Bueno, yo me voy a salir un poquito del tema que se está tratando y demás. Soy de lo que es la comisión de 15JAC, que somos los que llevamos todo el tema de los servidores, donde está toda la plaza, etcétera, etcétera. Bueno, porque ya sabéis que una de las herramientas que tenemos pues son todo el tema de la comunicación digital. El tema es el siguiente, lo que vengo a contaros. Por una parte, bueno, pues ahora mismo somos muy pocos y deberíamos de ser más porque el trabajo que hay que hacer en esa parte es mucho. Es decir, pues os animamos a que si tenéis conocimientos de informática, o sabéis de gente que tenga conocimientos de informática, pues que colabore con nosotros. Y la otra cosa que vengo, pues es más o menos lo que hacemos todos los años. Hay los servidores, pues en alquiler, a una empresa, etcétera, etcétera, y claro, todo eso hay que pagarlo. Entonces, pues vamos a pasar ahora una cajita para que cada uno buenamente colabore con lo que pueda. También aparte, si os metéis en la página de 15JAC, que es la de 15JAC.tomalaplaza.net, hay una pestaña que pone bote. Ahí viene un número de cuenta donde se puede colaborar y aparte está toda la contabilidad detallada, donde se puede ver que es ingresado por pagar, o sea, no nos quedamos con nada, evidentemente. Y nada más, simplemente pues decir lo que estamos diciendo, que sí se puede y la lucha es el único camino. Muy bien. Bueno, vamos un poco pillados de tiempo porque estamos esperando a la marea. Ahora vamos a hablar del TCJ. ¿Qué será el TCJ? Vamos a preguntarle al lobo. ¿Estás ahí? ¿No está? ¿Pero qué es eso de
meter a los banqueros en la cárcel. Solo faltaría. Pues claro que sí. Es que los banqueros no son como todos los demás. Y si roban, pues eso, a la cárcel como cualquier otro. Y roban mucho, no creas. Por eso, el TCJ les ha metido una querella criminal. ¿El TCJ? ¿Y qué es eso del TCJ? El Tribunal Ciudadano de Justicia, una asamblea del 15M. ¿Y de qué va esa querella? Demandan a los gestores por estafar al banco. Porque los gestores no son los dueños de los bancos, lo son los accionistas. Y luego toca rescatarlos también con el dinero de todos nosotros. Sí, fíjate, un banquero tan conocido como Botín solo tenía el 1,5% de las acciones del Santander. ¿Y cómo nos estafaban? Pues con las tasaciones se pasaban cantidad. Sí, sus tasadores decían que los pisos valían mucho más de lo que valían. Y los banqueros concedían sistemáticamente préstamos hipotecarios sobre esas cantidades, engordando así sus comisiones, bonos y salarios millonarios. Y generando un gran riesgo para el banco y una burbuja para todos nosotros. Las casas cada vez valían más y los préstamos cada vez eran más grandes. ¡Ah! Hasta que la gente no pudo pagar. Eso es. Cuando vino la crisis, se vio que el valor de las casas era muchísimo menor. Y aquella estafa sistemática nos afectó a todos. Bueno, a los de siempre. Y aún intentaron vender esas hipotecas a otros. Y eso ya fue el acabose. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Ahora Pedro nos va a hablar... ¿Pero qué es eso de meter a los bancos? Bueno, ahora Pedro nos va a hablar del Tribunal Ciudadano de Justicia. Gracias. Bueno, hoy es un gran día. Tenemos el 5º aniversario desde que empezó la conciencia de la situación que había realmente en el país y el hecho de que la democracia que teníamos era una auténtica falsedad. El día en que nos dimos cuenta de que teníamos que construirlos nosotros mismos y que nadie más lo podía hacer. El día de la responsabilidad. Durante este periodo hemos hecho muchas cosas, entre otras, dentro de las asambleas hemos hecho una investigación para descubrir el origen ilegal de la crisis. Efectivamente, no era una crisis, era una estafa. Y nosotros hemos podido descubrir cómo se ha llevado a cabo y, gracias a la presión popular, estamos obligando a los órganos judiciales a aceptar esa realidad que todo el mundo veía. En el Tribunal Ciudadano de Justicia, lo que hemos estado haciendo durante estos 5 años ha sido recabar toda la documentación y todas las pruebas para demostrar efectivamente que esta crisis era una estafa. Lo que ha ocurrido es que los banqueros, que no eran los dueños de los bancos, han estafado a los bancos. Y como decían antes los econoñecos, le han llevado a cabo esa estafa concediendo préstamos que tenían prohibido conceder. Esos préstamos no fueron devueltos y provocaron la quiebra de los bancos. ¿Por qué concedían esos préstamos? Como hemos dicho anteriormente, porque no eran los dueños y porque sus ingresos tenían relación con el volumen de préstamos concedidos. Por lo tanto, les daba igual que quebrase el banco. Cuando quebró el banco, tuvimos que ser toda la población la que aportase el dinero, ya que se hizo esa deuda privada de los bancos se hizo pública. Y de esa manera tuvo que ser rescatada y nosotros lo estamos pagando a través de los recortes y de todas las mermas de derechos sociales que estamos teniendo. Y un cambio además radical en el sistema productivo en sí, en el que nos han dejado en la marginalidad y hemos perdido la gran cantidad de las posibilidades de luchas que teníamos antes a través de las instituciones del sistema y hemos tenido que generar nuestras formas de lucha propias. En el tribunal hemos estado demostrando cómo se ha generado esa forma, esa crisis, esa estafa. Y ha sido, concedían los préstamos sobrevalorando los inmuebles, las casas que estaban hipotecadas, y de esa manera
coincidían las fórmulas de riesgo de los bancos para poder darlo. No eran préstamos que no se hubiesen dado nunca si no se hubiesen sobrevalorado las casas. Por eso nosotros lo que hemos hecho ha sido, a través de las asambleas de 15M, gracias al trabajo de todas de forma coordinada y horizontal, en absoluto jerarquizada, con lo que demuestra que ese trabajo es el más efectivo que hay de todos, porque nadie más lo ha hecho, nada más que esta forma de trabajo ha sido la que lo ha conseguido. Hemos estado recopilando los contratos de compraventa, los de las hipotecas y las tasaciones, y hemos comparado y hemos visto cómo de forma sistemática en todas las tasaciones cuyo objetivo era saber el precio de venta de esos inmuebles eran superiores al propio precio de venta que estaban haciendo en ese momento, y eso se debía a que estaba manipulada la tasación por orden de los banqueros que tenían controladas a las tasadoras. De esta manera ha sido como se ha ido concediendo ilegalmente esos préstamos y se ha creado toda la crisis y la deuda bancaria. Es decir, la deuda bancaria es la totalidad del dinero rescatado. La totalidad del dinero rescatado se debe a una deuda que han generado de forma delictiva los banqueros. Por lo tanto, cuando demostremos que esto es así, a la hora de la devolución de la deuda, podremos negociar su no devolución debido precisamente a este origen ilícito e ilegal, no solamente por falta de legitimidad, sino que las propias normas del sistema eran quebrantadas por esos bancos, por los que detentaban el poder en el sistema. Esas contradicciones, la diferencia entre la teoría que nos contaban y la práctica, es lo que nos permite atraparlos en esa contradicción y poner de manifiesto toda la crisis. Gracias a la presión social, que es lo único que puede permitir un cambio de equilibrio de poder, es por lo que la primera de las querellas que presentamos contra Caja Madrid ha sido admitida y han aceptado que efectivamente este origen de la burbuja, este origen de las deudas es delictivo. Y ahora lo que estamos viendo es demostrar la relación que había entre los gestores del banco con todo lo que hicieron. Sin el apoyo popular es imposible que estas acciones funcionen. Son una mera canalización de ese poder, de esa presión y de esa fuerza. Es verdad que gracias a ella hemos cambiado la forma que tenían de ver el mundo los jueces, pero no es suficiente, tenemos que seguir presionando más y más. Y ha cambiado la forma de ver de algunos jueces, Siguen, la mayoría, como siguen, pero tenemos que tener en cuenta que todos los resultados que estamos consiguiendo es gracias a esa presión. Empezando a analizar un poco el tema de Caja Madrid, lo primero que tenemos que poner de manifiesto es que no es cierto que haya ocurrido esto solo en las cajas. Este fraude de las sobretasaciones, como sabemos todos, han ocurrido en todos los bancos. Es la totalidad de la deuda bancaria generada por esos impagos, viene determinado por esas sobretasaciones. También tenemos que tener en cuenta que ha habido un trabajo coordinado importantísimo. Entrando a ver el caso de Caja Madrid, lo que hicieron los gestores fue dar de forma indebida préstamos, sobretasando, como hemos dicho anteriormente, y generaron la deuda en el banco. Luego, posteriormente, lo que hicieron fue sacar las preferentes. Ahora ya no era el banquero que estafaba al banco, era el banco que estafaba a la población para cubrir el boquete que había generado el propio banquero. Con las preferentes nos robaron a todos para intentar tapar ese boquete. Como no pudieron taparlo, lo que hicieron fue salir a bolsa, de forma también totalmente ilegal, y para recaudar más dinero. Cuando vieron que no era suficiente, ya tuvieron que ser rescatados. Y nosotros pusimos el dinero. Lo pusimos de dos maneras. Primero, a través de la estafa que nos estaban haciendo los bancos a los banqueros, pero a la población por orden del banquero, a través de las preferentes y demás sistemas, también las cláusulas abusivas y demás. Luego la salida a bolsa y luego con el rescate, que es mucho más. También tenemos que tener en cuenta que ha habido barbaridades que se han hecho, como por ejemplo, el fondo de reserva de la seguridad social está para cuando las cosas vayan mal, tirar de él. Por otro lado, la deuda pública, el valor de la deuda pública depende directamente de la situación del Estado. De tal manera que si las cosas van mal, la deuda pública baja su valor hasta poder llegar hasta perderlo totalmente. Pues bien, lo que han hecho han sido comprar
con el 97% de los 100.000 millones de euros que habíamos ahorrado nosotros con nuestras cotizaciones sociales, el 97% lo han gastado en deuda pública. De tal manera que cuando las cosas vayan mal, la deuda bajará y no habrá fondo. ¿De acuerdo? Lo que estamos pagando a través de múltiples formas no es solo el dinero del rescate, es mucho más. Pero nosotros lo que estamos poniendo ahora de manifiesto es: vamos a ir a por los propios delincuentes, que son los banqueros. Hemos empezado por Caja Madrid. Ya os comento que nos aceptaron la querella hace poco, la primera en ese sentido. Y, como os decía anteriormente, todo tiene un proceso. Nosotros desde el 15M empezamos yendo contra la salida a bolsa. Con los compañeros del 15M para rato fueron contra la salida a bolsa. Demostraron que esa salida había sido ilegal. Ya Caja Madrid ha devuelto todo el dinero de esa salida a bolsa. Directamente, ¿no? Gracias a la presión y a la puesta de manifiesto a través de los juzgados del carácter ilegal, lo han devuelto incluso antes de la propia sentencia. Luego, nosotros, como lo que estamos haciendo también a través de estas acciones judiciales, es la auditoría de la deuda. Con lo que estamos viendo es cómo se ha generado esa deuda privada que se ha hecho pública a través de los bancos, entrando y viendo cada uno de los préstamos, los sistemas de titulizaciones, que es como ellos consiguen el dinero también, y viendo la licitud o ilicitud de los mismos. En este caso, cuando entraron los compañeros de 15M para rato dentro de las cuentas de Caja Madrid, lo que descubrieron fueron las preferentes. Fuimos nosotros los que vimos el tema de las preferentes. El Estado y la Unión Europea enseguida pusieron el dinero para intentar llegar a acuerdos que fuesen menos gravosos para la banca. Montaron un sistema de arbitraje y pagaron su dinero a una gran parte de los afectados, y otra siguió con las querellas, con las demandas. ¿Por qué lo hicieron tan rápido? Porque lo sabían, tenían pleno conocimiento del fraude desde el primer momento y tenían el dinero para devolverlo. Seguimos presionando. Una vez que se puso de manifiesto esa parte y ese comportamiento, es cuando entra la querella del Tribunal Ciudadano de Justicia y pone de manifiesto que la deuda principal, cómo se ha generado a través de las sobretasaciones. Una deuda principal que se ha hecho en todos los bancos. Eso tenemos que tenerlo claro. Y toda la deuda bancaria que se ha hecho pública, toda la que ha sido rescatada, ha sido de forma ilegal. Y nosotros lo que estamos trabajando es para poner eso de manifiesto y poder negociar su no devolución. Pero bajo las normas, en este caso del sistema, con independencia de que sea absolutamente ilegítimo, también es ilegal. En el tribunal nos espera muchísimo trabajo que hacer. Y necesitamos personas que nos quieren ayudar, tanto abogados como personas para comunicación, como para participar en la organización de la recogida de los expedientes y para todas las distintas formas de acciones que vayamos haciendo. En el tribunal, por ejemplo, hace 2 años hicimos una huelga de hipoteca. Consideramos que la presión sobre el poder efectivo es esencial y hicimos la propuesta de retrasar el pago de las hipotecas para presionar al poder efectivo. 10.000 personas lo hicieron. Fue bastante importante para lo que es los medios que disponíamos, pero puso de manifiesto que no hubo ningún problema para los que retrasaron el pago y que es una forma válida de lucha, absolutamente. Pues simplemente recordar que llevamos 5 maravillosos años en el sentido de la lucha y terribles años en el sentido del dolor que ha provocado esta crisis y esta estafa, y que vamos a seguir luchando y que estamos recabando los frutos de ese trabajo. Y por eso, pues, la lucha sigue, cueste lo que cueste, compañeros. ¡Sí se puede! ¡Es una estafa! ¡No es una crisis! Bueno, no es una crisis, es una estafa. Bueno, creo que está acercándose la mano que estábamos esperando. Os rogaré cuando lleguen que os abráis un poco para que se puedan instalar aquí, porque ellos también quieren hablar. Ahora que nos da tiempo, dicen que la gestión privada, qué cara que tienen, dicen que la gestión privada es mejor que la gestión pública. Vamos a ver qué dice el lobo. ¿Es mejor la gestión privada que la pública? No.
La gestión puede hacerse con mayor eficacia y buen uso de los fondos desde una gestión pública transparente, con control y participación democrática, claro. Igual que toda actividad pública, los servicios públicos, lejos de ser un negocio, son una garantía de la vida, con unos mínimos de seguridad, igualdad y dignidad para todos los ciudadanos. Los gobernantes pagados por el empresario dicen buscan el ahorro. Pero ni siquiera eso se consigue, porque para garantizar el beneficio empresarial se escatima el gasto tanto en recursos humanos como materiales. O sea, degradando el servicio. Hay cientos de ejemplos. La gestión privada de lo público es la antesala de la privatización total. Es una vergüenza que quien se presente a las elecciones para gestionar lo público luego diga que no sabe y entregue a sus amigos privados esa gestión. De norte a sur, de este a oeste, de coroñecos, desmontando mentiras. Bueno, mientras esperamos que lleguen, que no veo que lleguen, aunque se ve ya un coche anticipando, vamos a hacer un turno de palabras. Venga, ¿alguien quiere decir algo? Me lo decís a mí el turno y ahora mismo quería hablar José Luis, que está en el puente, oye, perdón, el puente, en la fuente. José Luis. José Luis. Vale, Francisco. Bueno, yo nada más quería hacer referencia a un tema más global, que es que no lo olvidemos, que es el imperialismo, ¿no? Ahora mismo parece que un premio Nobel de la Paz quiere volver, ¿no?, a hacer un capitalismo más suave, más domesticado, más pacífico, pero es un engaño. Como decían los clásicos, no hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo. El capitalismo es esencialmente malo. Ahora mismo la línea, mucha gente se sorprende por el Trump, por determinados políticos que salen a la palestra de derechas, ¿no?, que la gente se asusta. Pero a mí me resultan menos peligrosos que Obama, que Sanders, que ha dicho, por ejemplo, que los españoles tienen que pagar su deuda, tienen que pagar las pensiones y tienen que pagar la sanidad, porque el imperio no se puede permitir, el imperio Estados Unidos no se puede permitir que España tenga la sanidad tan buena que tiene. Y eso lo dice un señor que es del área socialista, entre comillas, de Estados Unidos. Creo que este tema no lo debemos de olvidar, ni debemos de olvidarnos de lo que estamos tratando, de lo que yo estoy tratando. Creo que es un tema de una gravedad enorme. Y un tipo de ese tipo que presume de liberal, porque no hay que olvidar que aquí en España no vamos a poder subir los salarios ni nada de nada, porque la deuda, Bruselas nos quiere proponer una deuda de un 3%, y no se puede con esa deuda, que incluye los salarios, la bajada de salarios, etcétera, etcétera, no se puede hacer una subida de salarios ni cambiar la situación del capitalismo. Quiero decir que con todo esto no se sabe lo que es peor ahora mismo en las elecciones norteamericanas. Si el tigre, si el animal que es grosero, grotesco, pero que lo estamos viendo, que es el Partido Republicano, que además tenía un sistema de ataque que era mucho más simple, originaba guerras en determinadas zonas quirúrgicas, quiero decir, Afganistán, Irán, etcétera, etcétera, que eran centrales. Sí. Bueno, que este tipo que está lanzando la insidia, descabezando las políticas sudamericanas, etcétera, etcétera. Quiero recordar todo esto, nada más. ¿O no hay alternativas al sistema? Vamos a ver. Óscar, ¿estamos? No. Bueno,
Entonces hay alternativas al sistema y está en nosotros, lo que acaba de decir Roberto. Somos apartidistas porque cada uno puede votar lo que quiera o no votar. También el no voto es una alternativa activa, no de dejadez, sino de posibilidad. Todo esto lo estoy diciendo como se nota mucho para tener el espacio mientras se preparan los economicas. Óscar, ¿cómo vamos? No vamos. Bueno, se acerca por un lado la Mani, vamos a dejarle sitio. Vamos a ir abriéndonos, por favor. Vamos a ir abriéndonos, quedaros las cámaras donde estáis. Vamos a ir abriéndonos. También. Ya no. Podéis. Yo te presento, porque llevamos un par de horas aquí. El esfuerzo y al haber iniciado lo que se llama la indignación, que nosotros somos fruto de ello. Seguidamente vamos a dar de servicios públicos de nuevo, por favor. Y vamos a dar también la oportunidad que se expresen y luego hacemos de la ILP. que están actualmente en conflicto, y esperemos que como una fiesta más consigamos defender la sanidad pública. Muchas gracias a 15M. De salud puso fin al entramado de mutuas, cooperativas y grupos sanitarios que dejaban fuera en ese momento a más de 8 millones de españoles. Hasta entonces, la sanidad había estado ligada a la cotización de la seguridad social. Era el modelo de aseguramiento, no era un derecho. Por eso pedimos que sea declarado como un derecho universal y que quede ligada a unos impuestos que todos pagamos de forma directa e indirecta en nuestro consumo habitual, al cubrir necesidades tan prioritarias como es la comida, el agua y cualquier cosa que compremos. La misma ley dejaba diseñada la organización por niveles existenciales, creando a su vez la red de atención primaria. Asimismo, estableció la segunda. Asimismo, dejaba diseñada. Esto había solventado de una férrea voluntad política en favor de un estado de progreso realmente solidario y con la armonización de esta misma ley. La ley de salud pública, que es lo que nosotros queremos y demandamos. Salud pública. Y no queremos que venga ninguna sociedad mercantil a robarnos nuestra sanidad. 5 años después, en el 91, hubo una enorme preocupación en Europa para saber si era rentable este servicio público. Así se preparó el informe Abril, que no se puso en vigor y del que aún recibimos residuos. Luego vino la ley 1597, que con una frase permite la entrada de las empresas en el espacio y servicios públicos. Por último, el cambio del artículo 135 de la Constitución, y se nos echó encima el Real Decreto 16/2012, con engaños, opacidades de toda índole, que ha venido a cambiar el sistema de sanidad pública como derecho para volverla a convertir en sanidad por aseguramiento. Contra tan impresionante violencia antidemocrática es contra la que seguimos luchando y manifestándonos cada vez, además de practicar otras acciones de desacato a esta irresponsable política neoliberal, austericida y que sigue avanzando más y más, siguiendo el catecismo neoliberal, ese que quiere solo mercado, todo para el mercado, ese que se regula a sí mismo y que ha creado el camino para que llegue a ser el sustituto del Estado. ¡La sanidad privada es así de claro! 2 meses antes del cambio constitucional se priorizó el pago de la deuda privada a costa de derechos garantizados por los servicios públicos. Nacía el 15M con una ciudadanía harta de mentiras,
y de intransigentes acciones políticas, dictada desde fuera y que hacía doblar la rodilla a los dos gobiernos que se sucedieron aquellos días. Nadie sospechaba aquel 15 de mayo de 2011 sobre la alta traición del cambio constitucional. Aquel día estalló la indignación contra la farsa neoliberal, que con voracidad tomaba todos los espacios y se proyectaba en directivas de derechos de decretos encadenados posteriormente. Ese día se inició aquí mismo lo que pronto se llamó Movimiento 15M, el de los indignados, recopilador y expansor de corrientes anteriores que habían ido avanzando lentamente, y se extendió a más de 80 lugares del Estado. También se trasladó a otros países para actuar como consecuencia colectiva contra el plan político en manos de especuladores, favorecido por seguidistas gobiernos títeres. En plazas, calles, asambleas de barrio, con mayor o menor intensidad, se ha trabajado mucho. Ha habido crestas y descensos. Se puso en evidencia que el camino que nos imponían era imposible, irrealizable, salvo para machacar, fatal, antidemocrático, injusto, una trampa hecha a conciencia para hacer desaparecer a los movimientos sociales como único contrapeso del poder institucional, escorado hacia la pura mercantilización de todo lo que nos pertenece. Entre ellos, la sanidad pública y la salud y vida que defendemos para todos por igual, como derechos humanos inalienables. El Partido Popular, al promulgar el Real Decreto 16/2012, cambió el sistema de forma antidemocrática, convirtió el derecho en mercancía, impuso, más grosero que nunca, su pensamiento único, como si la sanidad pública se pagara con los rendimientos del trabajo. Eliminó la universalidad y propició la descapitalización del servicio público. Perjudicó su calidad contrastada para entregarla como botín a las empresas privadas, que subsisten mejor por el alto porcentaje de dinero de nuestros impuestos. Fue una brutal treta para acabar de liquidar el derecho que la Constitución española, la Declaración de los Derechos Humanos, así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otras, aseguraba. Necesitaban más negocio y boyante, sin peligros comerciales. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, que participa en todos los espacios transversales de lucha contra este modelo depredador de derechos y destructor de la democracia, que forma parte de la Red Europea contra la privatización y comercialización de la salud y de la protección social. Ha denunciado con indignación y con enorme ira, con exigencia y persistencia, cada uno de los ademanes que siguen practicando porque mantienen la fuga de millones de euros para derivaciones, concesiones y pruebas externas, con nuestro dinero, trabajado para pagar una sanidad pública de calidad para todas las personas. Están nutriendo fondos de inversión en el mayor oscurantismo. Se hacen pruebas fuera del espacio público y se forra a millones a inversores privados, agazapados y al acecho, mientras han ocultado las listas de espera al por mayor y entregado nuestros datos más privados de forma ilícita a entidades con ánimo de lucro. Se ha liquidado más de 8.000 puestos de trabajo sanitario y se están explotando con todo tipo de argucias, presiones, acosos y otras fórmulas a la gran mayoría de los trabajadores sanitarios que aún permanecen sujetando este servicio público fundamental, mientras otros miles han tenido que marcharse fuera para sobrevivir.
El Partido Popular de Cristina Cifuentes miente, nos engaña, nos estafa. Hace muy pocos días una cirujana hizo público en un medio que todos conocidos que había firmado 5 contratos en 7 meses. Venimos denunciando cómo numerosísimos profesionales sanitarios no tienen ninguna seguridad en sus puestos. Son eventuales o interinos ad mortem. Se les contrata en secuencias impermisibles para un servicio público de tanta trascendencia. Una verdadera vergüenza. Denunciamos que estos gobernantes muy sumisos a la Unión Europea para lo que quieren no respetan directivas como la normativa 2013/88 del Parlamento Europeo sobre el descanso que legisla para profesionales y ponen en peligro su salud y nuestra seguridad, sobre todo cuando tienen que actuar en acciones médicas de riesgo que deben atender, obligados a trabajar a destajo sin respeto a un descanso. Las posibles negligencias en razón a todo ello son achacables a estos políticos incapaces. Miente el consejero de Sanidad y su equipo cuando nos dijeron que contratarían personal de refresco para solventar demoras en listas de espera. En la Comunidad de Madrid se han sacado adelante durante estos meses de legislatura 69 propuestas no de ley por parte de la oposición. Eso no basta, porque no son vinculantes y quienes detentan ese gobierno en precario siguen alineados con los lobbies, como lo está el gobierno en funciones y donde dije digo, digo Diego, y aquí no pasa nada. Exigimos la puesta a disposición de toda la ciudadanía los contratos de concesiones de hospitales, de las derivaciones y los que negocian a espaldas nuestras y que están explosionando nuestra sanidad pública sin nuestro control. Exigimos que las propuestas no de ley sean leyes. Hace poco, Sanitaria 2000, compañía editora de ámbito sanitario, que podemos figurarnos a quién sujeta y a quién defiende, decía que en el sector privado dentro del Sistema Nacional de Salud es un derecho más del ciudadano y que no importa la titularidad. Mentira, mentira y mentira. Vaya de vergüenza de la liquidación por derribo de nuestros bienes comunes por sus intereses y sus corruptelas. Una sanidad pública es más eficiente porque actúa en términos de salud, no de costes ni de beneficios. Este gobierno actúa así porque también es cómplice de ese plan trazado para que ahora vengan a hacerse totalmente con ella grandes inversores blindados por los tratados de libre comercio que estamos denunciando, CETA, TTIP o TISA, que entre otras cosas van a facilitar la liberación de nuestra sanidad pública y uno de los objetivos más deseados por los lobbies que especulan a costa de la salud y la vida de las personas. Hoy, junto con el resto de denuncias, ensartamos dentro del Mayo Global y de la Nuit debout la necesidad de luchar todos unidos contra la descomposición de la esencia democrática europea, para parar en seco el ritmo acelerado del modelo neoliberal, de capital salvaje efectuado sin taquígrafos, con oscurantismo y con la ayuda de políticos corruptos como estos que se están presentando en nuestro Parlamento. Avisamos de que contra ello la población civil europea se está rearmando en este ámbito para que la sanidad pública está muy en peligro y tenemos que defenderla. En 2012 la Mesa Marea Blanca adquirió un compromiso con la ciudadanía de denuncias, resistiendo y exigiendo. Hemos demostrado que tenemos palabra, que cumplimos y no hemos dado ni un paso atrás. A ella seguimos estando todas invitadas. La lucha continúa y no podemos perder el tren contra esos intocables que se han visto amenazados por todo lo que ellos hemos ido descubriendo. Por ello, decimos de nuevo y pedimos por favor que nos ayudéis. Gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende. Ni un paso atrás, ni un paso atrás.
ni un paso atrás. Gobierne quien gobierne, la sanidad pública. Ya, un minutillo por ahí. Vale. Hola. Hola. Bueno, afortunadamente no llueve, que ya es algo. No vemos a la caballería tampoco, no hay tanques, hay cámaras, muy bien. Derecha, venga. Bueno, este es nuestro 5º aniversario. Parece mentira, pero ya han pasado 5 años. Qué bien. Y aquí seguimos. Voy a leeros un cortito manifiesto que me ha pasado Loren. Manifiesto 15M 2016. La lucha sin fronteras es el único camino. Tras 5 años viviendo el 15M en nuestras plazas, recibimos en las movilizaciones francesas el aliento que nos hará imparables. Francia suma como nosotras ya sumamos y otras ya lo hicieron, y como esperamos se siga haciendo en todo el mundo. Este 15 de mayo de 2016 celebramos mucho más que nuestro 5º aniversario. Celebramos que estamos en pie, recorriendo el camino, que la lucha sigue y... ¿Pero qué es eso de la ILP? La I viene de iniciativa. La E de legislativa. Y la P de popular. Iniciativa, legislativa, popular. ¿Eso quiere decir que el pueblo puede dar ideas para que se hagan leyes? Pues claro, lo que pasa es que el pueblo, o sea, nosotros, nos hemos acostumbrado a que nos lo den todo hecho cuando nosotros podríamos ocuparnos más de las cosas que nos afectan. De lo que es común, de lo que es de todos. Tenemos que tomar la iniciativa. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Primero hay que proponer algo a todos. Exponerlo, redactarlo. Se recogen firmas, se llevan al Parlamento, los parlamentarios le dan la forma preceptiva y se somete a referéndum. ¿Y se podría proponer ILPs sobre todas las cosas? No, nada contra los derechos humanos. ¿Y si esa ILP saliera aprobada, se convertiría en ley? ¡Sí! ¡Y sería vinculante! Oye, pues es un buen método de participación. Podríamos aplicarlo a ayuntamientos, comunidades... ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! Muy bien. Ha quedado clarito, ¿no? ILP. El lobo ya lo sabía. Era retórica la pregunta. Y ahora creo que Pedro os va a contaros algo. Ah, Loren. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Parecerá un poco extraño, ¿no? Bueno, feliz aniversario. Parecerá un poco extraño que tengamos una reivindicación este año que se ha escogido como la iniciativa legislativa popular, ¿no? Que parece tan poquita cosa, ¿no? Para un movimiento que aspira a todo. Para un movimiento que aspira a todo, parece que la iniciativa legislativa popular... Vale, gracias. Es una cosa un poco pequeña, ¿no? Sin embargo, bueno, tengo que explicarlo. El 13 de noviembre, si os acordáis, hubo una movilización antes de las elecciones, en la que se reunieron unos 50 colectivos, movimientos sociales, y lo que hicieron fue recopilar cada uno 5 propuestas que tuviera cada uno para presentar a los partidos políticos para que las recogieran en el programa. Los movimientos sociales pues hicieron 5 propuestas, las más importantes, las que ellos vieron que eran las más significativas de sus reivindicaciones,
y se formó lo que se llamó las 5 de todas. No sé si lo recordáis, cada una decía pues la PAH, por ejemplo, la PA decía pues la dación en pago, todas las 5 reivindicaciones que teníamos importantes. Nosotros hicimos una recopilación de todas estas reivindicaciones, que claro, 50 movimientos pues eran bastantes, y vimos la forma en la que buscamos la forma en la que se podía hacer eso sin representantes. O sea, lo que decía esta opción era que los representantes lo hagan y si no lo hacen no se les vota. Nosotros vimos todas estas opciones. Vale, gracias, asesoramiento. Muy bien. Nosotros vimos todas estas opciones y vimos la forma en la que se puede hacer prescindiendo de representantes, es decir, sin que tengan que hacerlo los partidos, incorporarlo a sus programas. Esto era mediante iniciativa legislativa popular, mediante otro tipo de modalidades que se pueden hacer las cosas desde abajo, lo que llamamos las libertades políticas. Una reforma constitucional, iniciativa a la reforma constitucional, una iniciativa al referéndum vinculante, por ejemplo, para derogar las leyes Mordaza, para todo esto, haciéndolo desde abajo. Y resulta que la ILP figuraba en prácticamente el 80% de las reivindicaciones, es decir, la ILP, por eso la llamamos la llave de todas las luchas. Resulta que mediante iniciativa legislativa popular se puede organizar, como estoy diciendo, pues prácticamente la totalidad de las reivindicaciones de los movimientos sociales, y todo esto sin recurrir a representantes. O sea, no tienen que ser los representantes los que deroguen la ley Mordaza y la que hagan nada de estas cosas, porque ya las hacemos nosotros mediante iniciativa popular. Pero claro, esto no se va a poder hacer así ahora, porque la iniciativa legislativa popular está sujeta a un montón de restricciones en la actual legislación. Esto, por ejemplo, está prohibida para leyes fundamentales, para las leyes que se llaman orgánicas. Las leyes orgánicas son todas las leyes importantes. Estas leyes no se pueden modificar mediante iniciativa legislativa popular. También sucede que no lleva referéndum, es decir, si el gobierno no está de acuerdo con la ley, simplemente no la aprueba. Esto es otra restricción que tiene. Lo normal es que haya un referéndum si el gobierno no está de acuerdo y se voten las dos opciones. Y también sucede que la comisión promotora no puede defenderla en el Congreso, con lo cual se tergiversa, se hace lo que se quiera con él. Estas son las restricciones que pusieron los partidos políticos a esta libertad, porque figuraba, sin restricciones, figuraba en el borrador constitucional, y fueron los representantes los que la prohibieron en el Congreso. Muy bien. Será anticapitalista, feminista, ecologista, apartidista, horizontal y global. En este año hemos logrado muchas cosas tejiendo nuestras redes. Nunca hemos desmontado... Gracias. Hemos desmontado sus mentiras y puesto contra las cuerdas a los banqueros y a sus leyes Mordaza. Hemos salido a la calle y hemos liberado más espacios, parado más desahucios, pero sobre todo hemos seguido sembrando solidaridad y apoyo mutuo para poder lograr muchas más cosas. Este mayo de 2016 estaremos en las plazas de todo el mundo y a partir de ahí todo puede hacerse. Gracias. De este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Bueno, aquí como veis tenemos un teatrillo con mis compañeros de Economía Sol y bueno, os vamos a ir contando a través de toda la mañana varias cositas que son por un lado explicativas, por otro divertidas y son cortitas. Entonces la primera, tengo que mirarla, lo sé, la primera vamos a hablar de la ILP, pero claro, ¿qué opina sobre todo el capital, los antiecologistas, los antifeministas de la ILP? Entonces vamos a ver qué opina el lobo.